existe un espacio donde converge el séptimo arte con la cultura, donde la cartelera cinematográfica del ayer y de hoy cobra vida. Octavo Arte, con Ilka Pacheco, comienza ya. Ciudadanos del mundo, mi nombre es Ilka Pacheco, locutora y productora de este espacio. Octavo Arte, el séptimo arte con un toque de cultura. A continuación vamos a escuchar una de las entrevistas que realizamos a las diversas personalidades del cine, el teatro, la música y la cultura venezolana. Sin más preámbulos, conversamos con Anabel Rodríguez, directora de cine. Hay noticias de cine y cultura en @octavoarte3 y una de las noticias de los posts que colocamos recientemente fue justamente de la película o del documental Once Upon a Time in Venezuela o Érase una vez Venezuela. Entonces, bueno, esta película ha participado en muchos festivales. De hecho, Anabel Rodríguez tuvo la oportunidad de conversar con nosotros vía Voice el año pasado. Y bueno, ella nos va a contar ahorita cómo fue este recorrido por los festivales, como para que sepamos toda esa parte que ha tenido, digamos que todo ese estímulo que ha tenido en otros países este documental, Érase una vez Venezuela o Once Upon a Time in Venezuela, Congo Mirador. Hola Ilka, gracias por la invitación a Octavo Arte. Me encanta comunicarnos por esta vía y de esta forma. Bueno, yo soy Anabel Rodríguez Ríos, la directora de Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, y me preguntabas sobre cómo fue la recepción de la película en festivales internacionales, en particular en Sundance, donde estuvimos a principios de este año 2020, y luego en otros sitios como el Festival de Miami. Hemos estado en Hot Docs, por ejemplo, Hot Springs Documentary Film Festival. Más recientemente hemos estado en Polonia, donde en el festival llamado Watch Dogs, que es un festival de derechos humanos, dieron la máxima premiación a la película. Eso fue muy bonito, muy importante que haya sido en Polonia. Entonces la receptividad ha sido la siguiente, la gente, cómo se identifica la gente con la película. Fíjate que en Érase una vez en Venezuela se habla, hay la historia más evidente es el tema, la pugnacidad entre ideas políticas, ¿no? La polarización. Y la gente se identifica bastante con esto. En Estados Unidos, por ejemplo, ha sido así, en España también. Y esto yo lo atribuyo a que en esas sociedades también hay mucha polarización creciente, y de hecho nosotros los venezolanos que lo hemos vivido por años, quizás ahorita es un poco más, ha quedado más en el segundo plano, porque los problemas de orden más básicos son los que tomaron nuestras vidas, ¿no? El resolver los problemas de la emergencia humanitaria. Pero nosotros hemos estado sabemos lo que ha sido la polarización, y yo veo que eso se está empezando a vivir en otros sitios con bastante intensidad. Ella habla de que, digamos que hay mucha posibilidad de que muchos pueblos o muchos países se identifiquen con esta realidad que ella coloca en esta película Once Upon a Time in Venezuela, Congo Mirador. Ahora ella también nos respondió sobre por qué ella escogió Congo Mirador, o sea, por qué escoger justamente Congo Mirador para contar esta historia. Ilka, ¿por qué escojo Congo Mirador para narrar una historia sobre Venezuela? Bueno, fue realmente algo que fue ocurriendo y que en su momento
vi la necesidad de que ellos tenían de que se contara su historia en relación a que pues estaban perdiendo el pueblo, ¿no? A causa de la sedimentación, y la gente tenía esa necesidad de que la contara, ¿no? Esa historia, y así me lo hicieron saber. Pero por otro lado vi yo y el equipo pues de filmación nos vimos reflejados en sus historias, sobre todo por el tema de la polarización, la división de las familias y el hecho de que se tenían que ir yendo porque las condiciones de existencia estaban en peligro. Entonces todos esos factores los estábamos viviendo nosotros a nuestra manera, ¿no? Durante esos años de filmación es cuando ocurre el 2014 con las protestas enormes que vivimos todos. En el 2017 es el otro momento. O sea, tantas cosas que ocurrieron durante esos años que nos estaban poniendo nos estaban movilizando tan fuertemente a todos los venezolanos, entonces vimos esos mismos factores en este pueblo, que además tiene simbólicamente, cuando lo ves, su imagen resuena tanto en uno y significa además se relaciona incluso con la imagen fundacional de Venezuela, de la pequeña Venecia, ¿verdad? Como identidad, y todas esas cosas yo las fui pensando. Y claro, hay es un sitio que me pareció fascinante, o sea, su gente, su forma de vida, entonces todos esos factores coincidieron para nosotros realmente accionar y hacer una historia allí, ¿no? Eso fue más o menos la secuencia de hechos. Bueno, ahí nos contaba Anabel Rodríguez por qué ella escogió Congo Mirador justamente. Ahora ella nos va a explicar qué quiso comunicar con este documental. Cosas, uno pierde una casa, uno pierde una familia, en fin. Entonces yo tenía mucha rabia por todo eso y con el sistema pues en Venezuela, mucha rabia por cómo se han dado las cosas, y también mucha rabia hacia los partidarios del chavismo, ¿no? Porque no entiendo aún, pero no entendía por qué seguían apoyando un sistema que nos está haciendo tanto daño. Esa era mi perspectiva, ¿no? Y eso fue cambiando, y al posicionarme más como un ser humano que se asume como un artista, ¿verdad? Que quiere ver la realidad con la mayor humildad posible. Traté de ampliar mi visión, y eso me permitió empatizar con el otro lado, si es que hay lados, y darme cuenta que es que en realidad no hay lados, que todos hemos perdido como sociedad, y que aquí las responsabilidades vienen del liderazgo. La gran responsabilidad del colapso de nuestro país viene del liderazgo político, del gobierno. Y sí hay una responsabilidad, por supuesto, en la gente, la tenemos todos, con respecto a nuestras vidas, sobre todo, pero quise entender toda la situación con más compasión, es decir, con más ponerme en el lugar del otro.
Y asimismo yo quisiera que el espectador hiciera preguntas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es como que muy importante, esencial de hecho para las sociedades, cultivar los espacios que creen puentes y espacios de encuentro y situación y espacios que estimulen la cooperación para resolver nuestros problemas. He visto ya este documental 3 veces y la fotografía es impecable, la fotografía es maravillosa y cuenta la historia, es una historia en mujeres, entre ellas Tamara y Natalie, una que apoya el chavismo madurismo, tiene digamos que esa connotación, y la otra muchacha es opositora, la maestra, ¿no? Entonces entre ellas se puede ver de alguna manera la pugna entre ambas polaridades, pero además cómo va desarrollándose cada una en su vida en Congo Mirador. Más o menos esa es la historia. Pero además de eso está la muestra de la sedimentación que está pasando en el pueblo desde hace muchísimos años. Y bueno, además es digamos retratar un poco toda esa parte de que lamentablemente no se está haciendo lo mejor por ese pueblo en ese momento en que se estaba haciendo el documental. Y bueno, simplemente Anabel, basada en que ella fue primero a buscar como la mejor imagen de donde se puede ver el rayo del Catatumbo, el fenómeno del rayo del Catatumbo. Entonces fue hasta allá, empezó a retratar un poco lo que ella veía a su alrededor y después fue durante 5 años a hacer todo ese proceso de observación, ¿no? Y bueno, ya para ese momento se hizo toda esta observación. Anabel Rodríguez empezó a filmar todo lo que observaba porque ella estaba haciendo ese trabajo sobre el fenómeno del Catatumbo y además todo el proceso de sedimentación que permite que digamos que el agua se vaya quitando y empiece como que el pueblo se acorte, por decirlo de una manera, ¿no? Se haga como más pequeñito por todo el proceso de sedimentación. Y bueno, un poco también la polarización. Está muy bien hecho, digamos que, bueno, tiene sus detractores, porque como toda obra audiovisual siempre hay detractores dentro de ella, pero en general es una obra bastante interesante, ¿no? Es una obra audiovisual bastante interesante, bastante hermosa desde el punto de vista audiovisual. Si este video te gustó, suscríbete, compártelo y dale like. En la descripción te dejo mis redes sociales, si quieres sígueme y déjame tus impresiones en la caja de comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Solo por esta semana culmina el espacio donde converge el séptimo arte con la cultura.